Bueno, bienvenidos a todos y a todas que nos estáis viendo. Hoy tengo un invitado muy especial, con mucho cariño tengo al otro lado del mundo, en Sudamérica, exactamente en Perú, a Nicolás Paucar. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo súper bien, mira que estoy en el campo viviendo, bueno, básicamente soy de la montaña, así que me gusta el campo, así que prefiero vivir en el campo, de verdad que sí. Bueno, para quien no conozca a Nicolás, yo he tenido la ocasión de conocerlo ya de antemano, por vídeos, y este año pues tuve, bueno, este pasado 2021 tuve la ocasión de estar en Perú, en Cuzco, en su casa, literalmente, y poder estar 14 días junto a otro de mis maestros, pues Juan Antonio Reig, compartiendo un camino. Es, bueno, para mí ha sido la mayor experiencia de mi vida hasta el momento, en lo que es sanar, lograr y resolver la vida interna y de corazón y emocional de cada uno. Y para explicar quién es Nicolás, qué mejor que lo haga él mismo, para quien no conozca a Nicolás. Un poco, en breve resumen, si eres tan amable, de quién es Nicolás Paucar. Bueno, yo soy una persona como cualquier otra persona que conozco algunas cosas eh, y ignoro demasiadas cosas. Entonces, pero soy una persona que me gusta entenderme a mí mismo y uno de mis objetivos es entenderme yo biológicamente y funcionalmente, que cumplimos funciones en nuestro entorno y al mismo tiempo pues comprender mis estados emocionales, porque muchas veces los estados emocionales pues son simplemente que alguien nos gestiona o simplemente pues es una como que el entorno nos brinda, pero cuando empezamos a entendernos, eso no tiene por qué ser, sino que es más bien una cuestión de uno sentir los estados emocionales, pero a su vez, pues todos los estados emocionales son cuestiones o gestionados por cuestiones simbólicas y es importante entender los mundos simbólicos. Y los mundos simbólicos, pues básicamente suele ser como algo imaginario. Y al final de todo, los mundos simbólicos son gestionados por cuestiones denominados divinidades o dioses, ¿no? Y entonces es importante también apelar a esas ideas de dioses para poder convertirlo a aquello que generalmente suele ser imposible humanamente pensando, pero cuando logramos entender estas ideas, pues podríamos convertirlo lo imposible en lo posible. Y así, finalmente, pues la máxima aspiración de uno creo que es llegar a lo que se llama pues ideas ideales, donde la armonía, la tranquilidad y todo eso es posible. Entonces me dedico a todo eso, especialmente comprender en mí o aplicar en mí posteriormente, pues con los que quieren compartir. Eso es Nicolás. Bueno, aparte de sacerdote andino, que también si quieres me corriges, y muchas más cosas, al fin y al cabo él está en el camino de encontrarse a sí mismo para ayudar al otro, pues oye, es sin duda para mi punto de vista uno de los mensajeros o de los puntos más importantes en el camino de uno. Claro, de todas Nicolás, maneras, sí. dime, perdón. Bueno, te digo No, dime, antes de dime. todo, ¿no? Si hablamos de funciones, bueno, soy escritor, escribí algunos libros, Sí, soy, bueno, también he estado haciendo algunos documentales, han hecho de mí, así que en uh-huh. ese sentido, pues, tiene algunos temas. Soy sacerdote, bueno, soy también formador, soy enseñante, soy, bueno, sanador también en algunos aspectos de la vida. Bueno, he cumplido muchos roles y sigo cumpliendo. ¿No? Al mismo tiempo soy estudiante de Derecho, estoy en tercer ciclo de Derecho, así que bueno, pues o soy guía oficial de turismo, bueno, de todo. Puedo cumplir muchos roles, ¿no? Pero eso no es lo importante es que uno, pues por encima de todo, eso tiene que ser uno mismo, por encima de todo. Bueno, también eres un ejemplo de mostrar al mundo de que cuando uno quiere algo es capaz de lograrlo, es posible manifestar aquello que uno desea, siempre y cuando sepa quién es y hacia dónde se dirige. Escribiste este libro, otros que también tienes por ahí, saliste de la película de Sí, Humano y bueno, la película de Humano era sobre ti literalmente y sobre tu cosmovisión, tu interior y todo lo que se reflejaba en ese film, que para mi punto de vista
Ojalá hubiera durado 4 horas más, porque hay tanto que contar que comprimido en 1 hora y media fue increíble. Bueno, Nicolás, ya que te tengo aquí y que creo que debemos aprovechar, exprimir esa mente y esa alma que estamos aquí reflejados viendo en un cuerpo y que, como vemos, tiene mucha información que compartir. Me gustaría que aquel que no conozca la cosmovisión andina, aquel que no conozca el movimiento en el cual tú compartes la filosofía y tu modo de vida, me gustaría que compartieras un poco el concepto, ¿no? De qué es la cosmovisión andina, qué significa para ti y cómo poder transmitirlo a este mundo occidente, a Europa, y lo importante que es. Listo. Bueno, básicamente me gustaría compartirlos. Esto es los Andes, ¿ya? La Ujú. cadena montañosa de los Andes. Ahí está. Entonces, yo no estoy en la cima ahorita, pero cuando uno está en la cima de los Andes, ah, literalmente se siente la grandeza, la inmensidad. Entonces, practicar la cosmovisión de los Andes es vivir desde la grandeza, o sea, desde el estado emocional de grandeza y desde este estado emocional de inmensidad. Y entonces, cuando empiezas a practicar, pues finalmente enfrentas la vida desde la grandeza, desde esa inmensidad y donde no hay problemas. O sea, no existen problemas. Entonces, eso es, básicamente, eso es en síntesis la cosmovisión andina. Pero las prácticas, pues, son bastante integrales y muchas de sus prácticas son coherentes y aplicables para la vida, porque finalmente, pues, hablamos de la relación o sea, de nosotros con la Madre Tierra, pero no desde la adoración ni tampoco desde la devoción, sino simplemente desde el respeto. Y dentro de todo eso, pues, la Madre Naturaleza, pues, como es el reino vegetal, que es nuestro alimento, el reino animal, pues, que también es parte de nuestro alimento o utilizamos como recurso para seguir gestionando alimento. Y parte de la parte, vamos a decir, el reino mineral, pues que es parte de todas nuestras herramientas, tanto de construcción como de simbólicamente la representación de nuestras riquezas. Entonces, el estar en armonía con todo aquello te permite de manera disponer armónicamente aquello que estamos pretendiendo disponer. Pero al mismo tiempo, pues, como dice el dicho, pues no solo el hombre vive de pan. En ese sentido, pues es súper importante entender la idea de Dios que cada quien tenemos. O sea, en la cosmovisión andina, pues cuando Juan Lu dice, encontréme Dios, le felicitamos, no lo decimos que debería ser de estas cualidades o debería cumplir con esos requisitos. No hay esa obligación de obligarte a que el Dios debe tener una misma forma, una misma expresión, una misma cualidad, sino que debería tener cualidades específicas para ofrecerte resolver tus situaciones. En ese sentido, pues, si bien cierto, la palabra Dios no es de cosmovisión andino, sino que simplemente el cosmos es de la cosmovisión andina. Entonces, es importante tener y de utilidad con el cosmos. Entonces, básicamente la cosmovisión andina habla, por un lado, de enfrentar la vida desde un estado emocional de grandeza y de inmensidad, ¿no? Con la posibilidad de permitirnos entender más allá inclusive de nuestra biología, porque biológicamente vamos a morir, eso es seguro, pero de ahí que nosotros tengamos que decir que yo voy a morir con la biología, o sea, nuestra parte informática es eso ya sería como muy reducido, ¿no? Pero al mismo tiempo, al momento de interactuar con la Tierra, la digestión va a ser súper bien. O sea, tenemos que entender que el banco de medicamentos o medicina más grande para cuestiones de nuestra biología es la naturaleza. Y el alimento que comemos, el aire que respiramos o el agua que tomamos, sigue siendo la tierra. Entonces, llevar una relación correcta con ello, pues garantiza al menos el bienestar físico. Pero el llevar vamos a decir, el bienestar con la parte
no visible del cosmos garantiza pues que tengamos acceso a todo lo que, a todo que no son cuestiones tangibles, que son intangibles, como es el caso de tranquilidad, armonía, espiritualidad, paz interior, paz. Son cuestiones intangibles, no son cosas tangibles que se va a darse o se tiene que demostrarse. Son cuestiones intangibles, los cuales pues, son del reino del Padre o el reino del cosmos para cuestiones de cosmovisión andina. Entonces, básicamente cosmovisión es practicar estas tres cosas. Bueno, lo que más a mí personalmente, desde mi experiencia y de tus palabras que acabas de transmitir, lo que más me gusta, literalmente, es que integra todo, absolutamente todo. No dejamos nada fuera de lo visible ni de lo invisible. La Madre Tierra se le da el respeto, se le brinda el respeto como a uno mismo se lo tiene que dar, como al Padre o al invisible que se tiene que ofrecer. Porque al final nosotros somos el vínculo de todo lo que nos rodea y todo lo que somos, ¿no? Y eso para mí es una de las cosas Exacto. más poderosas que tiene la cosmovisión andina, como las demás posiblemente filosofías o como queramos llamarles, pero al fin y al cabo, desde un punto de vista o desde un camino que te hace conectar inclusive más con tu origen propio como biología, como humano, y que además te permite conectar con tu origen como alma y espíritu, ¿no? Es decir, es una integración total Es, con... Dime, sí, perdón. es completo. O sea, a ver, cuando hablamos de nuestra biología, vamos a hablar de cuestiones tangibles que nos rodean. Pero a su vez, todas las cuestiones tangibles que nos rodean está cumpliendo una función en nuestra vida. En ese sentido, cuando hablamos de nuestra biología, vamos a hablar de la funcionalidad de nuestro órgano, aparato, sistemas que son componentes de nuestro cuerpo. Y eso es lo que equivaldría a la salud física. Pero a su vez, estas funciones, o estas funciones de órganos, aparatos o de nosotros respecto a la familia o respecto a la comunidad, pues son producidos o buscan estados emocionales. En ese sentido, pues también vamos a tener que ver nuestros estados emocionales o los estados emocionales que nosotros estamos experimentando en cada entorno, ¿no? Lo cual son en parte causantes directos de nuestra salud biológica. Pero a su vez los estados emocionales son producidos por cuestiones simbólicas que no son, es decir, podemos estar viendo todos el mismo celular o podemos estar escuchando las mismas palabras, pero no todos entendemos simbólicamente la misma cosa. Estamos entendiendo parcialmente modificado todos de Exacto. forma distinta, lo cual es importante entender por qué lo estoy entendiendo de esta manera y por qué no me puedo permitir entender de otra manera, porque si estoy programado a entender de la misma manera, pues no importa si 50 veces escucho, no voy a modificar a nivel simbólico. Entonces, a su vez, esto, es decir, los estados emocionales están producidos por cuestiones simbólicas, pero a su vez, todo símbolo es la representación, como por ejemplo, la cruz es la representación de Cristo, así, es decir, todo símbolo es una representación de una energía. Entonces, es decir, hay una percepción de energía de alguna o de otra manera que estoy percibiendo la energía, por más que no sea consciente, pero el hecho es que no puedo negar que estoy percibiendo. Pero a su vez, las energías son, vamos a decir, producto directo de ideas ideales, ¿no? A las que habíamos aspirado en un principio como seres humanos. Entonces, en ese sentido, pues, la cosmovisión andina es, es completo, porque no, o sea, no trata únicamente emociones, no trata únicamente símbolos o energías o únicamente biología, sino que uno tiene que ver con otra cosa y mientras uno esté preparado en una área, puede resolver en esa área, pero tiene que resolver cada vez en áreas mucho más elevados. Entonces, en ese sentido, sí, es bastante completo la cosmovisión andina. Pues gracias, porque al fin y al cabo es, para mi punto de vista, y siempre lo repito, siempre digo para mi punto de vista, porque es nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia individual la que marca una forma de interpretar, de significar las cosas, como tú bien dices, el mundo simbólico, el energético y inclusive después el real, el que vivimos, ¿no? Integrar estos tres mundos como parte de nuestra vida cotidiana, pues evidentemente nos invita a entender que todo está relacionado, nada está separado de ti. Y eso es el gran tema que la humanidad, sobre todo en Occidente, aquí en Europa,
desde hace miles de años, exactamente 2000, pues empezó a hacer, ¿no? Separar al hombre de lo que es, pensando que hay un Dios afuera, pensando que la naturaleza no tiene nada que ver contigo y pensando que tus emociones simplemente son cosas que suceden y que ya está, ¿no? Entonces hay una separación constante y nosotros estamos aquí ahora mismo, y me incluyo, para invitar al mundo a que vuelva a unificar con todo aquello que es, esa armonía que interna que le permite conectar con todo lo que hay arriba como lo que hay abajo, ¿no? Lo que hay enfrente y lo que le rodea como lo que hay en lo invisible, como tú bien decías. Así que bueno, eso es, podría ser una buena opción volver a reconectar con el universo que nos rodea, porque finalmente la visión del cosmos que nosotros tenemos como ser humano o como individuo es súper importante que sea funcional y integral, porque de lo contrario, pues vamos a tener carencias, faltas y demandas. Y no es necesario vivir en faltas, en carencias y en demandas, porque finalmente, pues, la madre tierra, pues, es altamente productivo y está lleno de abundancia. O sea, no hay crisis Tal en la cual. madre tierra. Pero nosotros creamos la propia crisis pensando que existe y ahí es donde se crea el universo de uno mismo y cae en ello, ¿no? Así que muchas gracias, Nicolás, por este punto en concreto. Y mira, llegado a este punto, me gustaría también, oye, si quieres seguir aquí, hay un, Claro que sí. hay una profecía muy importante. Para mí importante porque me sentí tan identificado cuando la escuché de ti en varios vídeos, la escuché de ti de primera mano, conversando, y sobre todo porque tú ya sabes que para mí simbólicamente fue un dibujo, un tatuaje que me puse para recordarme, mi intención es recordarme parte de mi misión propia hacia mí mismo, de esa profecía del águila y el cóndor, esa maravillosa profecía que tiene una simbología y una energía que hay que volver a detonar en esta tierra, en este lugar, para volver a reencontrarse, ¿no? Para que vuelvan a volar juntos como sucedió cuando estuvimos, no sé si alguien recuerda, cuando estuvimos en lo alto de Ausangate, que tuvimos la ocasión de ver cómo un águila y un cóndor volaron juntos en nuestra presencia cuando estábamos haciendo no recuerdo bien si era un ritual de sexualidad sagrada, pero bueno, simbolizando eso, lo poderoso de vivirlo y de verlo, y entendiendo lo que simboliza, entiendes el poder que se está detonando en ese lugar. Luego, ¿qué Exacto. mensaje o cómo podrías contarnos a la audiencia que nos esté viendo aquí Bueno, esa profecía? claro, yo escuché esta profecía más o menos cuando tenía aproximadamente 12 años, ¿ya? En donde la profecía decía que si el cóndor y el águila volasen juntos, si volaban juntos, llegaría finalmente la armonía sobre la faz de la tierra. O sea, yo dije, wow, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué Pillamos a un hacemos? águila y un cóndor y venga. Claro, directo, ¿no? Atrapamos y hacemos volar juntos y a ver si en eso logramos, ¿no? Entonces, más o menos en el 2012, que fue pues una época bastante interesante, recibí una llamada y, bueno, una llamada como cualquier otra llamada, y me decían, oye, va a haber un evento en Mérida, ¿no? En Rivera Maya, y queremos que representes al cóndor, ¿no? Y yo dije sin pensarlo, claro, no hay problema, algo así. Después de eso, cuando colgué el teléfono, dije, ¿quién lo dije? O sea, ¿qué me dijo? A ver, voy a repensarlo, ¿no? Entonces, ahí se llevó pues un encuentro bastante grande y, y es ahí donde empecé a entender algunas cosas, ¿no? El cóndor en América estaba representado por Norteamérica. ah, Perdón, el Por águila Sudán, estaba el águila. representado, el águila estaba representado por Norteamérica y el cóndor estaba representado por Sudamérica. Pero eso nada tenía que ver porque estamos hablando del continente. Entonces nada tenía que ver conmigo porque yo dije, pero si a mí que me interesa, ¿no? Finalmente, ¿no? Lo que tengo que forjar y entender es a mí. Pero posteriormente entendí que el cóndor está representado bueno, simbólicamente está representado por el norte, ¿ya? Entonces, norte siempre vas a tener donde sea, no estamos hablando de América, sea en Europa, sea en América, norte la vas a tener. Es decir,
El águila representa el norte, y el cóndor representa el sur. Pero, a su vez, el águila representa al padre y el cóndor representa a la madre. Pero, a su vez, entendiendo en lo personal, y el cóndor pues representa la cabeza, ¿ya? Y el águila representa la sexualidad, o sea, las emociones. Entonces, es decir, cuando logras equilibrar, vamos a decir, la mente o la parte más lógica de nosotros, o sea, porque hemos estado en procedimientos lógicos. O sea, ah, mira, estamos en procedimientos lógicos, por ejemplo, de trabajar 8 horas para vivir bien. Cuanto, o sea, cuanto vivir bien no tiene nada que ver, o sea, con que trabajes o no trabajes. No sé si me explico, o sea, yo sé que es Perfectamente. ilógico mi planteamiento, pero Pues, es eh, lógico para lo que se supone que es lógico. entonces es un poco compleja. Entonces, o sea, estamos llenos de procedimientos lógicos que al fin y al cabo no nos llevan al resultado que nosotros queremos llegar. Entonces, en ese sentido, pues, muchos de nosotros estamos meramente en procedimientos lógicos a donde no nos llevan, a ningún lugar nos lleva, pero al mismo tiempo somos extremadamente emotivos, ¿ya? Comenzando desde lo más científico, ¿ya? O sea, un científico sabe que hay dos factores que nunca se van a repetirse: espacio-tiempo, ¿no? Por lo tanto, el resultado, por más que haga la misma cosa, el resultado va a ser parcialmente diferente. Pero defender un único resultado como una verdad absoluta es una cuestión emotivo de carácter, vamos a decir, de egocentrismo. O sea, no, más claro no puedo ser. Es decir, vamos a decir, vamos a decir, es una opinión imparcial, o, perdón, es una opinión totalmente parcial, es decir, totalmente emotivo. Entonces, el problema es que somos demasiado um, emotivos, o sea, o demasiado lógicos, y no somos capaces de equilibrar la parte lógica como la parte emocional. Entonces, el mito del águila, perdón, la profecía del águila, el cóndor, significaba que cuando la mente y las emociones empiezan a volar juntos, entonces llega la razón, llega vivir desde el corazón, llega el equilibrio realmente en tu vida. Entonces, en eso consistía. Y bueno, he seguido esa historia bastante tiempo, casi como 10 años he seguido comprendiendo, entendiendo, y finalmente pues entendí para mí, y cuando logré equilibrar mi mente, que son procesos, conocimientos, y cuando logré entender mis estados emocionales que estaban asociados a tener esto, a tener aquello, condicionado a estar con esa persona o no estar con esa persona, y finalmente cuando lo entendí, no está asociado a tener eso o a tener aquello, o estar con esto o estar con aquello. Es una cuestión de ti, es una cuestión inclusive elección, decisión de uno mismo, eh, a experimentar estados emocionales que tú quieres experimentar. Entonces, en eso consistía todo este tema pues, del águila y el cóndor. Al fin y al cabo, como bien decías, hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, al final usamos la misma palabra, ¿no? Para representar a nivel material, no sé, el águila al hemisferio norte, el cóndor al hemisferio sur, y nosotros, parte creativa y parte lógica, que cuando confluyen es cuando se vive con el corazón, ¿no? Ese mente-corazón que también llaman, Exacto, ajá. que les permite tener Porque, equilibrio. claro, corazón es el despertar de Centroamérica, que para cuestiones de América era Centroamérica, que es el Quetzalcóatl, que también hemos Exacto. trabajado para despertar eso, que sería pues despertar del poder, el dragón, el fuego, ¿no? Es que sería como el ave fénix que renace de las cenizas, entonces, y posteriormente pues es la transmutación de cualquier cosa que se te presente, pues tienes la capacidad de transmutar en cuestión de segundos. O sea, lo que podrías hacer normalmente solo con la vida, solo con la experiencia, solo con el transcurrir del tiempo a veces entendemos cosas. Cuando no entendemos eso, pero cuando lo entiendes eso,
es un proceso y todos los procesos tienen un resultado y todos los resultados no necesariamente tienes que hacer todo el proceso para tener el resultado, no necesariamente. O sea, Claro, porque no conoces el camino. necesariamente tienes que, no necesariamente tienes que dar, no sé, 25 pasos más 25 pasos para entender que has dado 50 pasos. Claro, porque ahí entras en la lógica y estás jugando Claro, solo con un polo. Hay que jugar con los dos para poder claro, ser uno mismo. Esa tercera parte, ¿no? claro. Esa terceridad. Es la tercera, esa terceridad. Y las relaciones, pues, a partir de entonces ya no son por necesidad, ya no son por demandas. O sea, si nos damos cuenta, la mayoría de nuestras relaciones, sea con nuestros estudios, sea con lo que fue, es por una cuestión de simplemente por una necesidad. Y toda relación de necesidad genera más Las necesidad. necesidades. Pero una relación de complementariedad, de terceridad, de compartir, es totalmente diferente. Me encantaría que pudiera en algún momento que las personas experimentar ese tipo de relaciones que son de otro nivel. O sea, es, eh, es, es, es realmente fascinante, ¿no? El relacionarte ya no desde esa necesidad. Claro, pero para llegar a ese momento, a ese instante, a ese espacio-tiempo, requiere primero haber pasado por uno mismo, comprenderlo y entenderlo, como tú has dicho. El entendimiento llega cuando uno lo experimenta, lo camina y entonces puede aplicarlo al resto. Pero si uno Claro, no llega a integrar hemisferios, no llega a entender que la biología, lo externo, lo interno, lo invisible, todo es parte de lo mismo y mi intención es desde el yo poder unificar todas las partes para ser el protagonista de mi vida, mientras tanto estaremos maniatados o estará esa persona dependiendo de lo que le digan, de lo que diga el poder político, lo que diga el poder, su economía, ¿no? La no abundancia, pero estamos en un lugar lleno de abundancia, pero no sé. Creo que la cosmovisión andina, como bien dices, Nicolás, y como esta profecía también marca en Sudamérica, es un antes y un después cuando la conoces desde la integración con lo que tú eres, ¿no? Ese entendimiento personal y propio que te lleva a decir, es, era esto. es que, mira, la cosmovisión andina, el primer proyecto dentro de la cosmovisión andina es ser tú, oler a ti, querer ser tú. Y entonces, a cuanto entiendes ese proyecto, se finaliza las comparaciones, o sea, finaliza los referentes, porque uh, respecto al otro puedo ser alto, puedo ser chato, puedo ser bello, puedo ser feo, puedo ser moreno, puedo ser blanco, o sea, eso es respecto a comparaciones, pero cuando yo me entiendo a mí o empiezo a entenderme a mí, ni soy alto ni soy flaco, soy lo que soy. Entonces, pero cuando comparo mis conocimientos con los conocimientos de los demás, obviamente hablando de conocimientos de nanotecnología, física cuántica, entre otras cosas, a lo mejor no la conozco, a lo mejor ni lo he notado, ¿no? Entonces, no por ese hecho yo me voy a declarar ignorante, o sea, sí lo ignoro, pero estos temas no los ocupo para mi procedimiento diario, las ocupo ritualidades, las ocupo otras cosas que las otras partes tampoco lo tienen por qué entenderlo. Entonces, es decir, ¿en qué consiste eso? En valorar lo que yo conozco y al mismo tiempo valorar lo que otros conocen, ¿no? Para que la vida sea más complementario y que no entremos en competencias o en desvalorizaciones ni de una parte ni de otra parte. Entonces, y eso solo ocurre cuando tú te enfocas en ti, cuando tú sabes que eres tú, pero si no, eso no va a ocurrir nunca. El yo soy, eso es lo que tenemos que encontrar, lo que somos y dejar de ser lo que pensamos que somos. Esa es una gran misión en la vida. Claro. O dejar de creernos lo que nos dice que somos. Eso, bueno, también, bueno, sobre todo eso, porque necesitamos que nos digan lo que somos porque no tenemos capacidad de reconocernos. Eso es una de las facetas que uno pues tiene que desarrollar para reconocerse, para ser lo que quiere ser. Nicolás, tampoco quiero alargar mucho, simplemente darte las gracias por cada segundo, cada minuto, cada tiempo que has brindado y cada palabra. La verdad que hay tanto que descubrir y entender y caminar en toda tu enseñanza o en la que tú compartes, como es la cosmovisión andina, como base, y que simplemente le invito a la gente que lo experimente. Lo digo de corazón, lo digo desde la experiencia, no lo digo desde otro lugar más que de mi propio yo, y que bueno, que mil gracias.
No, gracias a ti, Juan Lu. Ha sido un placer compartir. Bueno, hemos estado compartiendo en la montaña de Osangate, haciendo iniciaciones. Bueno, las iniciaciones también tan simplemente es transferirnos nuestros poderes que habíamos puesto en el entorno y también toma sus procesos. O sea, no es de un momento a otro. Cuanto nuestra formación, pues, es para, vamos a decir, para reconocer poderes afuera. O sea, no digo que no están afuera y están ahí, pero son roles, funciones que están ahí, no es que el poder en sí mismo está allá afuera. Entonces, simplemente, pues, poco a poco, cuando se les apetece, a entenderse, porque tampoco es que con una entrevista de 25, 30 minutos voy a cambiar mi manera de No, entender. O entonces, es toda una formación, así que está por otra parte la Escuela Causa y Pacha, que tiene una formación de 9 meses, cada año comienza. Y bueno, los que gustan, pues están ahí. Y los que no, pues nos estaremos encontrando en algún momento. Y si no nos encontramos, pues de todas maneras, como biología, pues estaremos algunos años, pero como energía, pues somos ilimitados, así que de todas maneras en algún punto de convergencia de energía nos estaremos encontrando. Un gran seguro abrazo que sí. y Nada, gracias. Ya claro que sabéis, sí. causaypacha.com y podéis encontrar toda la información de Nicolás. Ya, te mando un abrazo, Nico, hasta la otra Lo parte mismo, del lo planeta. mismo. Claro que sí, lo mismo. Un gran abrazo. Chao, chao.